Bendecimos el nombre del Señor en esta hora. Una vez más le damos una cordial bienvenida a todos los hermanos que se conectan a este tiempo de estudio de la palabra y de adoración. Nuestro estudio para el día de hoy lleva por título Orando para que Dios manifieste su reino. Orando para que Dios manifieste su reino. Y quiero hablar, hermano, durante algunos minutos acerca de la necesidad de que Colombia sea puesta bajo el control del reino de Dios. Bueno, hermano, ¿qué es el reino de Dios? El reino de Dios es la manifestación visible de un poder que solo había radicado en los cielos. Es el ejercicio de la voluntad eterna de Dios en esta tierra. La manifestación del reino de Dios tiene que ver con salvación. La manifestación del reino de Dios tiene que ver con restauración, tiene que ver con restitución, tiene que ver con volver las cosas a un estado original, tiene que ver con que en cada hombre, en cada mujer creyente se active un poder de Dios que Él depositó en ellos desde la eternidad por su Espíritu Santo. Aleluya. Cuando usted lee las Escrituras, especialmente en el Nuevo Testamento, usted se va a dar cuenta, hermanos, que se habla constantemente de tres cosas. Se habla constantemente de un rey, se habla constantemente de su reino y se habla constantemente de los hijos del reino. Cuando Juan el Bautista empezó su ministerio, la Biblia dice que las primeras palabras que utilizó fueron: el reino de los cielos se ha acercado. Cuando el Señor Jesús empezó su ministerio, empleó las mismas palabras y su predicación estaba prácticamente centrada en ese tema, en el tema del reino de los cielos. La Biblia también dice en el libro de Hechos, en el capítulo 28, del verso 30 al verso 31, que el apóstol Pablo estuvo 2 años enteros en una casa alquilada en Roma, enseñando acerca del reino de los cielos y de la fe en el Mesías. Y yo estoy convencido, hermano, de que nosotros en el día de hoy necesitamos recordar qué es el reino de los cielos para no cometer errores en las decisiones que tenemos que tomar en los próximos meses. Así es que espero que usted esté conmigo sincronizado en este tiempo de estudio de la palabra. En el libro de Lucas hay una parábola. El lenguaje parabólico era muy común en la enseñanza del Señor Jesús. Y es un lenguaje que consistía en usar una historia ilustrada que posiblemente nunca ocurrió, con el propósito de traer verdades espirituales y plasmarlas en el corazón de la gente. Y el Señor Jesús dice una parábola que más que una parábola, yo creo que es una profecía que explica mucho de lo que estamos viviendo hoy en día. Entonces vamos a leer la Escritura. Voy a pedirle por favor a la pastora que nos ayude con la lectura y vamos a estar leyendo en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 19, del verso 12 al verso 14, en la versión de la Reina Valera de 1960. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, le dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Bueno, la parábola empieza diciendo que un hombre noble, un hombre ilustre, un hombre sabio, un hombre de buenos principios, se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y dice que tomó siervos y les entregó minas, que podríamos entenderlo hoy en día como talentos, como dones, como ministerios. Y le dijo: vayan y multipliquen esto, hagan algo con esto. Y la palabra negociar, que dice la parábola en la versión Reina Valera del 60, se podría entender o traducir como produzca, ministre, sea productivo. Pero en el verso 14 dice que a pesar de que él era un hombre bueno, aparece un espíritu extraño allí
aparece un espíritu de rebelión, un espíritu antirreino, porque a pesar de que el hombre es un hombre noble, un hombre bueno, hay un grupo de sus conciudadanos, gente que sabía que este hombre no solo era rey por derecho, sino que era merecedor del reino. Era un hombre que se había ganado el reino que iba a buscar. Esta gente envía una embajada detrás de él de manera soterrada. Y la embajada aquí obviamente representa poder político. Y esta embajada llevaba un mensaje. Y el mensaje es: no queremos que él reine sobre nosotros. Y esto es una imagen muy clara, hermano. El hombre de esta parábola, el hombre noble, no es más que la representación de Cristo mismo, quien resucitó y dio dones a los hombres y ministerio que nosotros debemos administrar, y que está a la diestra del Padre, esperando ser entronizado sobre esta tierra. Y cuando Él regrese, dice la palabra que habrá varios juicios. La primera parte será para recompensar la fidelidad de los que hicieron su voluntad, la bendición de la productividad, y habrá mucha gloria, y habrá mucho esplendor, y habrá mucho regocijo, pero también habrá un juicio, que es el juicio de aquellos que tuvieron en poco hacer la voluntad de Dios, y habrá un juicio para los enemigos que se oponían a que Él reinara. Y hoy vamos a orar para que Dios manifieste su reino, pero vamos a pedirle a Dios que manifieste su reino en 3 áreas específicas que su iglesia necesita. Y como punto número 1, discernimiento. Punto número 1, discernimiento. Vamos a leer nuevamente en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 19, en el verso 14, en la versión de la Reina Valera de 1960. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Orar, hermanos, para que la iglesia en este tiempo no sea seducida, no sea cautivada, hermano, por líderes o por movimientos que tienen un espíritu antirreino, que muchas veces esconden, que otras veces manifiestan explícitamente, pero que a veces ofrecen prebendas que hace que a la iglesia se le olvide que son personas con un espíritu completamente antirreino, y que ellos proclaman a voz en cuello que no quieren que Cristo gobierne sobre esta nación. Desde lo espiritual viene ese espíritu antirreino, hermano, que quiere meterse en las naciones. Desde lo espiritual viene la lucha de quién va a gobernar sobre tu vida, de quién será Señor sobre tu vida, sobre tu familia y sobre esta nación. Y aquellos que decidan, hermano, que nuestro amado Mesías será rey sobre su corazón, ellos serán como árbol plantado junto a corrientes de agua, que dan su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Aleluya, a su nombre sea la gloria. Ellos serán usados de una manera especial de parte de Dios. Y serán usados de una manera especial, no porque sean mejores o porque sean superiores, sino porque han decidido llevar vidas rendidas a Dios, sino porque han decidido llevar vidas dispuestas a hacer la voluntad de Dios. Gente que soltó todas sus agendas escondidas y que le entregó lo más profundo de su ser al Dios eterno, para que el Dios eterno haga algo en este tiempo. Mire, hay fuerzas espirituales de maldad y fuerzas naturales que se oponen a que Colombia sea un país dirigido por el consejo de Dios, por la presencia de Dios, por la palabra de Dios. Y este espíritu antirreino, hermano, que describe la parábola de Lucas, no es primera vez que aparece en la Escritura. La Biblia dice que el adversario, sin ser tentado, sin ser seducido de nadie, sino de su propio corazón, de su propia maldad, de su propia soberbia, fue él quien sedujo a un grupo de ángeles para usurpar el trono de Dios, y lo sedujo con la misma idea: no queremos que Dios reine sobre nosotros. Por lo tanto, el Dios eterno los juzgó, los condenó y determinó que para ellos no habría redención. Sin embargo, hermano, qué diferencia, qué amor, que cuando el ser humano fue tentado,
y pecó y fracasó en su obediencia a Dios. La Escritura dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esa es una de las razones por la que el enemigo, hermano, nos odia tanto. La Escritura dice que la sangre de nuestro amado Mesías no socorrió a los ángeles caídos, pero sí socorrió a la descendencia de la fe, sí socorrió a la descendencia de Abraham. Aleluya, que en el momento que nosotros acudimos a Dios en arrepentimiento, el pacto de la sangre en la cruz se activa y somos limpiados y somos restaurados. Ellos fueron expulsados del reino de los cielos, mientras que en Cristo nosotros fuimos hechos reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Por eso el adversario, hermano, quiere arrastrar todo lo que pueda en esta nación a su rebelión y a su derrota. Pero aquí hay una iglesia, aleluya, y las puertas del Hades no podrán resistir la ofensiva de esta iglesia. A su nombre sea la gloria. Este espíritu, hermano, también aparece en el libro de Samuel. Dice que el pueblo de Israel ve que Samuel era ya un hombre anciano y el pueblo quería un rey atractivo, un rey alto. No querían más un rey que no veían, ¿ok? Querían ser como las otras naciones. Vamos a leer este ejemplo en el libro de Primera de Samuel. Vamos a la palabra. Primera de Samuel, capítulo 8, verso 7, en la versión de la Reina Valera de 1960. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos. Y más adelante, hermanos, el rey que eligieron, un rey llamado Saúl, creo que usted conoce la historia, se rebela contra Dios, hermano, y la palabra de Dios cesa. No hay revelación de Dios, no hay profecía, no hay palabra de Dios ni por sueños, ni por el Urín y el Tumín que cargaban los levitas. Y este rey llamado Saúl se postra frente a una adivina para consultar a los muertos. Y la nación es derrotada por sus enemigos. Porque cuando una nación, cuando un pueblo dice, yo no quiero que Él reine sobre nosotros, entonces se mete un espíritu de terror en la gente. La Escritura dice claramente en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, del verso 10 al verso 11, dice, porque no quisieron aceptar y amar la verdad para recibir la salvación. Por eso Dios deja que el error los engañe y que crean la mentira. Y vamos a ver otro ejemplo, hermano, de las consecuencias de nosotros seguir un espíritu antirreino, de no discernir las cosas que vienen de Dios y las cosas que no vienen de Dios. Vamos a leer en el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, del verso 13 al verso 15, en la versión de la Reina Valera de 1960. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gabata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Y aquí tenemos, hermanos, a líderes religiosos, gente que conocía la palabra de Dios. Sin embargo, prefirieron a César antes que nuestro amado Mesías. Ese fue un error gravísimo, hermano. Los últimos 12 Césares que tuvieron poder sobre Israel eran pervertidos sexuales, asesinos. Algunos creían en el incesto, se acostaban con sus madres o con sus padres. Era gente sucia, gente corrupta, hermano. Pero dice que estos líderes prefirieron a César por conveniencia antes que al Señor Jesús. Y por eso, unos años más tarde, el general romano Tito Vespasiano sitia Jerusalén, hermano, y mueren miles de judíos. Porque cuando un pueblo decide
que Dios no será rey sobre ellos, entonces ese pueblo es dirigido por el error. Y esa es la razón por la que le estoy diciendo en esta mañana, hermanos, no deje de unirse en oración y no dejemos de orar para que Dios traiga discernimiento sobre la gente en Colombia, sobre el pueblo de Dios en Colombia. Discernir que no estemos nosotros dirigidos por alguien que tenga un espíritu antirreino, porque las consecuencias se manifestarán. Como punto número 2, fidelidad. Punto número 2, fidelidad. Y vamos a leer una vez más en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 19, del verso 15 al verso 19. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo: Está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo: Tú también sé sobre 5 ciudades. Aleluya. Y la parábola continúa hablando y dice que llegaron los siervos que fueron productivos, que multiplicaron las minas, y su recompensa, hermano, fue autoridad sobre ciudades, una ciudad por cada mina que ellos multiplicaron. Y además de eso, hermano, dice que el Señor les dijo: buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y esa es la labor de la iglesia, ganar autoridad a través de cumplir su misión. Esa es nuestra labor como creyentes. O sea, contribuir, hermanos, al avance del reino, ser fieles a lo que el Dios eterno y nuestro amado Mesías quieren hacer en esta nación. Proclamar que Él es la salvación de Colombia, hermano, hacer la voluntad de Dios para que esta nación sea limpia de la maldición de la idolatría, de la maldición de la brujería, de la maldición de la hechicería, del ocultismo, de la violencia, de la corrupción, porque la nación cuyo Dios es Jehová será prosperada. Aleluya. La familia cuyo Dios es Jehová será bendecida. Que mientras algunos que están incluso en cargos de poder se enorgullecen de decir: yo no creo en nada, hago lo que me da la gana y no le rindo cuentas a nadie, ni a Dios ni a nadie. Nosotros como pueblo de Dios, nosotros como familia de Dios, nosotros como creyentes nos levantamos en adoración, nos levantamos en oración y le decimos: nosotros sí queremos que tú reines sobre nosotros. Te entregamos el señorío de nuestras vidas, te entregamos el señorío de nuestras familias aquí en medio de nosotros. Desde el más pequeño hasta el más grande te conocerá y te honrará. Aleluya. Gente de fe con corazones fieles que traen el favor de Dios sobre esta nación. Sin el reino de los cielos, esta tierra no tiene propósito. El reino de los cielos en el Espíritu es el que tiene la visión y el conocimiento que nuestro gobierno necesita. El reino de los cielos en el Espíritu es el que tiene el conocimiento que la educación, que los empresarios, que los emprendedores, que la economía, la salud, las artes, incluso el mundo del entretenimiento necesita. Aleluya. Y por eso tenemos que clamar y ser fieles a nuestro Mesías, traer a Cristo de vuelta a esta nación. Él tiene poder para traer un nuevo entendimiento sobre este país. Él está sobre toda autoridad. Él puede romper las cadenas que atan esta nación, como está escrito en su palabra, para que sepan tus hijos que yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, para que no siguieras siendo esclavo de ellos. Yo rompí el yugo que pesaba sobre ti y te hice andar con la frente en alto. Levíticos 26:13. Aleluya. Y yo creo que Dios puede hacer algo en esta nación, pero necesita un pueblo fiel.
que tome lo que le ha sido dado, hermano, y lo ponga a funcionar, que multiplique lo que Dios le está llamando a hacer. Y como punto número 3, confianza. Punto número 3, confianza. Lucas 19, del verso 20 al verso 23, en la versión de la Reina Valera de 1960. Vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo: Mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Bueno, hermanos, el pasaje muestra que este tercer siervo, a pesar de haber sido tratado de manera honrosa, de haber recibido un capital para poder trabajar, actuó de manera desconfiada, de manera maliciosa y hasta cierto punto de manera egoísta. Él acusó a su señor de tomar donde no había puesto, algo que claramente era mentira, hermano, porque él había recibido un capital. También lo acusó de poner a sus siervos a producir para él quedarse con toda la ganancia, lo cual también era una enorme mentira, pues lo que nos muestra la parábola, hermano, es que en la entrega de las minas era una prueba para él saber a quién podía confiarle ciudades. Es decir, si estos siervos son capaces de administrar bien una mina, yo puedo ponerlo a administrar una ciudad y la gente va a ser bendecida. Aleluya, porque las ciudades necesitan buenos administradores. Y si ellos son buenos administradores, los que los sigan prosperarán. Quiero hacer un paréntesis y dejarle aquí también la inquietud, hermano, que usted en el momento que vaya a elegir un líder, un gobernante, mire que sea alguien que tiene habilidad de multiplicar lo que se le ha dado y que tenga la habilidad de multiplicarlo honestamente. Que no sea alguien que ha robado a otros. Que no sea alguien como el siervo que vemos en la parábola, que solo sabe criticar y acusar y culpar, pero que no ha producido nada. Tenga eso muy presente, hermano, a la hora de elegir. Y vamos a seguir con la lectura. Vamos a leer en Lucas 19 del 24 al 27 en la Reina Valera de 1960. Y dijo a los que estaban presentes: Quitadle la mina, dadle al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Esta parábola, sin duda alguna, es un llamado a confiar en Dios, a saber que lo que hacemos por el reino ni es en vano ni quedará sin recompensa. Mire, hermano, así como en este mundo natural hay leyes que los rigen, así también en el mundo espiritual hay leyes que rigen el mundo espiritual. Por supuesto, nuestro Dios es Dios de ambos mundos. La Escritura dice que Él es el Adón Olamín, es decir, el Señor de todos los mundos. Sea que la gente lo reconozca o no. Ahora, cuando una nación, familia o persona decide vivir para el Dios eterno, para su reino, entonces queda vinculada a las grandezas, a los principios, a los poderes, a las leyes del mundo espiritual. Aun cuando su vida se desarrolla en este mundo, en el mundo natural. Pero cuando una persona decide poner su confianza en su propia astucia, en su propia capacidad o en la capacidad de otro o en el poder que ve en otro o en alguna institución, entonces Dios lo deja funcionando solo bajo
su poder natural, solo bajo su fuerza natural. Es decir, pierde la intervención del reino de los cielos sobre su vida y sobre sus asuntos de vida. Los profetas y los apóstoles siempre alzaron su voz, porque esto es algo serio, advirtiendo al pueblo para que no cayera en este error. El profeta Jeremías, por ejemplo, dijo: maldito el hombre que pone su confianza en el hombre y que hace de otro, que es carne como él, su fortaleza, y su corazón se aparta del Señor. Por otro lado, el salmista dijo lo contrario, dijo: bendito el hombre que confía en el Señor, el Todopoderoso será su refugio. Salmo 106. Cuando tú pones tu confianza en Dios, son las leyes espirituales, son las grandezas del reino las que van a gobernar tu vida. Y entre esas leyes espirituales, hermanos, hay una que es supremamente poderosa, hay una que es supremamente importante, hay una que es la que debe inundar nuestro corazón de paz. Hay una ley llamada Gan Suletová, Gan Suletová. También esto será para bien, también esto Dios lo conducirá para bien. Eso es una ley espiritual que se cumple en aquellos que confían y aman a Dios, orando para que Dios manifieste su reino.